Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, con un tema que ha generado mucha controversia, que ha generado muchas dudas, que ha sido primera plana en muchos diarios a nivel mundial, que hoy en día copa el escenario político y la actualidad política venezolana a nivel internacional. Hablo de esta especie de conflicto que pareciera haber entre la Organización de Estados Americanos y Venezuela, pero no Venezuela como nación, sino Venezuela como gobierno, es decir, exactamente una especie de conflicto diplomático, impasse diplomático entre el gobierno venezolano y la Organización de los Estados Americanos, porque fue precisamente en la OEA donde se dio inicio a un proceso de gestiones diplomáticas y también de preocupación, mucha preocupación sobre la situación en Venezuela, y una decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de hacer valer los principios bajo los cuales fue fundada la OEA: la preservación del orden y la estabilidad democrática y la protección democrática del sistema democrático de los Estados miembros de la OEA y del sistema interamericano. Es decir, en Venezuela hay una marcada y clara crisis económica que ya deviene en una crisis política, una crisis social, una crisis civil que altera el orden democrático. Y bajo ese precepto está alterado el status quo en Venezuela, está alterada Venezuela como nación en los diversos subsistemas que componen el sistema político venezolano, y con base en ello es que se fundamenta la preocupación de la OEA, a partir de la cual se dio inicio a esta actuación y estas gestiones de la OEA del secretario general Luis Almagro para elaborar un informe sobre su percepción de la situación en Venezuela y fuera discutido en el pleno de la Asamblea General, la sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, para su consideración y posible activación del instrumento que sin duda alguna es un mecanismo de presión política y diplomática para que el gobierno se da posesiones y haya algunos otros organismos que obliguen al gobierno a través de ciertas medidas, en caso de que no quiera aceptar la diplomacia, a ceder para que pueda generar alguna solución política, reestructuración de la confianza en las instituciones, del sistema institucional, de la separación de poderes, que es la principal denuncia de la OEA sobre lo que sucede en Venezuela: la Carta Democrática Interamericana. Y finalmente, el 23 de junio de 2016 se llevó a cabo la sesión de la OEA, que concluyó sin decisión sobre la Carta Democrática a Venezuela, pero ha habido muchas dudas acerca de ello y sobre si realmente está aplicada o no la Carta Democrática sobre Venezuela. ¿Por qué finalizó la sesión? ¿Se aplicó la carta o no? ¿Está activada o no lo está? ¿Qué implica? ¿Qué pasó? ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron en contra de Venezuela? ¿Cuál es la posición política de Venezuela? ¿Cuál es la política exterior y diplomática de Venezuela? ¿Cuál es la política de la OEA? ¿Cómo está esta especie de ring diplomático entre la OEA y el gobierno venezolano? Y es que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos concluyó el jueves 23 de junio su sesión de debate sobre la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela sin tomar ninguna decisión y con acusaciones de golpismo de Caracas, Bolivia y Nicaragua al secretario general del ente, Luis Almagro. Los 34 Estados miembros escucharon al crítico informe de Almagro sobre la crisis social y política en Venezuela, pero no se llamó a votación para decidir si se prosigue con el proceso de la carta, que podría llevar a una misión diplomática o, en último lugar, a la suspensión del país del organismo. Cabe destacar que en la OEA hay claras posiciones de intereses diplomáticos por intereses económicos e interestatales, intergubernamentales. ¿Por qué? Porque claramente Venezuela ha sabido ganar apoyos en la esfera internacional con esa carta, o esa es bajo la manga, que ha sabido utilizar muy bien, pero que ya prácticamente no tiene o no le confiere la misma legitimidad y respaldo porque ha perdido fuerza en lo económico. Hablo del petróleo, es decir, el gobierno venezolano y Venezuela utilizó el petróleo durante muchos años para ganar alianzas, para ganar apoyos, para comprar alianzas políticas, para comprar respaldo político, para comprar capital político, y esto le valió mucho respaldo en organismos internacionales para la
aplicación de ciertas políticas, para el consenso sobre ciertos asuntos, para la creación de políticas, de estrategias que le valieron al gobierno de Venezuela también mayor proyección en la esfera económica, en también el concierto y la arena internacional. Pero hoy en día, si bien ya ha perdido apoyos, aún los mantiene. Y son los países con los que aún el gobierno venezolano tiene afinidad ideológica, como los gobiernos de países como Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Cuba, que no es parte de la OEA, pero Nicaragua, Bolivia y Ecuador sí lo son. De manera tal que, teniendo en cuenta esos pocos apoyos, también apoyos del Caribe, que los ha ido perdiendo Venezuela, aunque aún están presentes por la estrategia de Estados Unidos y México de ganar esos países o el apoyo de esos países del Caribe para utilizarlos como estrategia en contra de Venezuela, ya que tienen el mismo voto países del Caribe como Belice, Guyana, Jamaica, Surinam, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y otras pequeñas islas del Caribe oriental. Esto implica que al tener el mismo voto, independientemente de que sean países pequeños y con poca relevancia en lo geopolítico, aún así son clave para Venezuela porque representan apoyo y representan votos, y al representar votos implican un respaldo para tratar de frenar un mecanismo que francamente al gobierno venezolano no le conviene, porque implica mayor presión internacional, y a mayor presión internacional implica mayor probabilidades o una mayor probabilidad de aislamiento, y ese aislamiento puede venir por parte de mecanismos ya paralelos a la OEA o ajenos a la OEA, que estén afiliados a la OEA pero que no sean parte de la OEA, y que sean cada vez más los factores de presión que se ciernen sobre el gobierno venezolano hasta el punto de que éste tenga que tomar alguna decisión que implicaría reconocer y admitir que realmente hay una grave alteración democrática en su país, porque la posición política y diplomática del gobierno venezolano a través de su canciller, la muy radical Delcy Rodríguez, es que en Venezuela no hay una crisis humanitaria, que en Venezuela no hay una crisis política, y ella lo afirmó diciendo que no hay crisis humanitaria. Lo afirmo con total responsabilidad. Ahora, ¿bajo qué fundamentos y argumentos se sustenta Delcy Rodríguez para afirmar que en Venezuela no hay una crisis humanitaria cuando se observa una escasez de 75% de alimentos, de 80% en medicinas, un declive absoluto en el sistema de salud pública, en los hospitales? Es decir, una situación precaria en la que la vida de los venezolanos corre peligro, en la que la tasa de mortalidad infantil ha aumentado en un 5%, en la que el desempleo va en crecimiento, la inflación también lo está, el poder adquisitivo ha caído, la devaluación ya implica más de 4000%, inflación de 700%, condiciones económicas que alteran la calidad de vida. Esto implica que la gobernabilidad ya pasa por niveles tan exacerbados que pudieran devenir en una situación de estado fallido, hasta el punto de que todos los subsistemas concernientes al sistema político venezolano están en una precariedad tan grande debido a que lo económico ha afectado la sustentación de dichos sistemas, porque siempre y llanamente la economía es lo que mueve el mundo. Entonces el sistema político venezolano está corrompido, está corroído, y también está en una situación de total precariedad, en una especie de anomia. Y cuando hablo de anomia, hablo de una anarquía generalizada que hay producto de la crisis política, que a su vez es producto de la crisis económica, y que a su vez es producto de erróneas políticas económicas por un modelo fallido, la dependencia de la renta, del modelo rentista, que llegó a Venezuela a no ahorrar en tiempos de vacas gordas y a dilapidar dinero en tiempos de vacas gordas, en lugar de crear fondos de estabilización macroeconómica para enfrentar periodos en los que fuentes agotables, fuentes no renovables de energía, como el petróleo, llegarían a un punto de quiebre y de inflexión en el mercado internacional. Es por ello que, y por todos estos factores, que se observa la actual situación económica, política y a su vez social, por la clara desesperación que tiene la gente por la crisis económica que se vive actualmente en Venezuela. Ahora, así queda en el aire si este debate se retomará, y en caso de hacerse, cuándo sería, porque la sesión de ese día se levantó sin ningún anuncio al respecto. La mayoría de los Estados miembros del Consejo Permanente aprobó el orden del día para discutir el informe sobre Venezuela presentado por el secretario general, informe
que contiene también premisas muy similares a las que acabo de exponer con respecto a por qué hay una situación de crisis económica, política y social en Venezuela. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, se negó a aprobar el orden del día y señaló que se están violentando las normas del órgano internacional, afirmando que se pretende desconocer el gobierno constitucional de Venezuela. Ahora, claramente en estas esferas diplomáticas de debate, hay un conjunto de mociones y órdenes del día que están pautadas, que el gobierno busca frenar a través de el sometimiento a votación de dichas mociones de interpelación, a través de mecanismos de contraargumentación para frenar, ganar tiempo, dilatar el proceso y hacer que se vuelva tedioso para el resto de los presentes en la OEA, y el gobierno así precisamente ganar tiempo para canalizar más apoyos, pero son apoyos que no terminan de llegarle, y por ello es que recibió una derrota ese día en la que trató de frenar la discusión del informe de Almagro, lo cual no consiguió porque 20 votos a favor aprobaron la discusión del informe con 12 en contra y solamente 2 abstenciones para un total de 34 votos. Es decir, 32 votos menos las 2 abstenciones, con lo cual se dio inicio a esa sesión extraordinaria. Delcy Rodríguez decía, por su parte, Almagro miente, en Venezuela no hay crisis humanitaria. La canciller aseguró que el informe sobre el país presentado por el secretario de la OEA, Luis Almagro, se trata de infamias e inventos. Menciona que no hay crisis humanitaria, pero aquí hay que señalar 2 visiones. Para la canciller de Venezuela hay 2 corrientes distintas en la OEA, los que tienen la visión intervencionista y los que apoyan la iniciativa de UNASUR y los expresidentes. Deberían estar muy preocupados aquellos países que tienen una perspectiva intervencionista en Venezuela, sentenció. Rodríguez aseguró que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, pretende atribuirse acciones que no le competen. La Sala Constitucional del TSJ estableció que las relaciones exteriores corresponden al jefe de Estado, y ante el intervencionismo y el golpismo del secretario general, Venezuela quiere dejar claro que no solicitará apoyo logístico a esta organización. ¿Qué puede interpretarse de esto? Claramente en la OEA hay intereses de por medio. Sí, puede que haya una corriente que responde a la clara presión mayoritaria de actuar sobre la situación en Venezuela y por la situación que hay en Venezuela, hasta el punto de que incluso el subsecretario para Asuntos Políticos de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, el señor Thomas Shannon, fue enviado a Venezuela y está gestionando y buscando una fecha para el revocatorio, tratando de ser otro mediador más en ese diálogo, aunque el gobierno trate de no recibirlo, de frenar su actuación y de su accionar, su radio de acción, porque implica la intromisión diplomática de Estados Unidos en un proceso interno en el que sabe que podría ganar más legitimidad Estados Unidos dentro del proceso, y si el gobierno así lo permite, estaría de alguna manera dándole paso a una abertura diplomática, sabiendo muy bien que tiene una clara aversión en contra de Estados Unidos, pero a la vez dice que quiere reanudar relaciones diplomáticas. Entonces pareciera que hay una doble moral en el discurso venezolano, en el que quiere restablecer relaciones diplomáticas de respeto con Estados Unidos, pero al mismo tiempo lo critica, impide su intromisión, o mejor dicho, su actuación, y rechaza toda opinión que emita, en este caso, por ejemplo, la emitida por John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, apoyando el revocatorio este año en Venezuela, por lo cual, sí, hay una mayoría en la OEA que claramente quiere que se actúe sobre la situación en Venezuela, y eso implica presionar al gobierno, y eso representa activar la Carta Democrática Interamericana. Y hay otra corriente, que es la corriente de los países caribeños y los países como Bolivia, Nicaragua y Ecuador, que apoyan a Venezuela, que están del lado de la política de la UNASUR, claramente en apoyo al gobierno venezolano, pero que implica que la actual esfera internacional de debate y de consenso político en América, representada por la OEA, que integra toda la América del Norte, la América Central, la América del Sur, el Caribe Central, Oriental, Occidental, junto con la UNASUR, que integra solamente a naciones suramericanas, implica que hay una clara división ideológica en el hemisferio en lo que se refiere a la concertación de políticas en la esfera internacional. Y esa división está representada en la OEA, en los países que apoyan a la UNASUR, que quiere actuar con la OEA, pero siempre concediéndole más al gobierno que actuando
a favor de la OEA y la OEA apoyando y actuando por lo que dice la mayoría y lo que apoya la mayoría, que es actuar sobre Venezuela independientemente de que hable la UNASUR, de que hable la CELAC o de que hable cualquier otro organismo, e incluso si habla el gobierno venezolano rechazando tal actuación. De manera tal que la sesión del 23 de junio, que fue clave sin duda alguna, a pesar de que no haya surtido efecto visible y directo, concluye luego de que las impresiones brindadas por los diferentes países en la sesión especial realizada el jueves 23 de junio y sobre la aplicación de la Carta Democrática sobre Venezuela se abre como posibilidad a partir de las consideraciones que tenga cada país sobre ese informe en las siguientes semanas y del seguimiento que haga la Secretaría General de la Organización y del Consejo Permanente. Pero ¿qué otras incidencias hubo dentro del proceso? Sí, se sometió a discusión la situación de Venezuela. Se sometió a votación el informe de Almagro con 20 votos a favor, recordando que debe haber una mayoría calificada de 23 para aplicar sanciones, pero solamente se obtuvo 20 a favor, se obtuvieron 20 votos a favor, 2 en contra y hubo 2 abstenciones. La canciller de Venezuela sometió a votación el orden del día porque dijo que hay imparcialidad en la OEA con un levantamiento de la oposición ideológica de los gobiernos de izquierda en América Latina. Delcy Rodríguez argumentó que sometió a votación el informe de Almagro, el orden del día, que era la discusión del informe de Almagro, porque en la OEA hay una división y polarización ideológica. Hay una representación de las oposiciones ideológicas de países que ahora experimentaron transiciones políticas a gobiernos y modelos de derecha como Brasil y Argentina, que apoyan la iniciativa en la OEA para aplicar la Carta Democrática a Venezuela con ahora los nuevos gobiernos de Macri y de Michel Temer en Argentina y Brasil respectivamente, haciendo que la división en el panorama político y la fracturación de las relaciones de Venezuela con países que anteriormente eran de izquierda y ahora son de derecha o que tienen gobiernos de derecha, implica una oposición en la esfera internacional que sí tiene tinte ideológico, pero no es por una lucha ideológica, sino por una actuación diplomática y una política diplomática claramente establecida. Por ello, sabiendo que hay países que ya no están con Venezuela, que antes sí lo estaban, pero que ya no lo están, Delcy Rodríguez sometió a votación el orden del día, pero obtuvo esa derrota. El representante de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, también quiso suspender la sesión, pero no lo logró. Aunque el gobierno ganó el primer round, por así decirlo, al no votarse la carta. No se votó la Carta Democrática Interamericana, pero se sometió a votación y a discusión el informe que da inicio a la posible aplicación de la carta, de manera tal que el gobierno, de alguna manera, pensó que había obtenido una victoria al no votarse la Carta Democrática Interamericana, pero en realidad, al someter a votación el informe, de alguna manera, Delcy Rodríguez le dio respaldo y le dio posibilidad a los países presentes de que se expresaran a favor del informe que allana el camino para que se discuta la carta. Y es que al ser aprobado por la mayoría, no calificada, pero sí la mayoría simple, claramente el pronunciamiento de la OEA es que apoyan lo que dice Almagro. Y apoyar lo que dice Almagro es indirectamente, si se quiere llamarlo así, apoyar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y eso es lo que no, o de lo cual no se percató ni Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, ni Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela ante la OEA, sucesor de el anterior Roy Chatterton. Thomas Shannon fue enviado a Venezuela, tiene participación, pero también hay que tener en cuenta que se quiso hacer una reunión paralela en la UNASUR con los mediadores para tratar de distraer la atención de esa sesión de la OEA, según lo reportaban diversos medios. Pero la votación estuvo marcada de la siguiente manera: Venezuela, Nicaragua y otros países exigieron la renuncia de Almagro porque no cuenta con la anuencia del Estado concernido para aplicar la Carta Democrática. Esto es una norma jurídica muy interesante, un argumento jurídico muy interesante. Es decir, realmente tiene el Estado que es objeto de esta discusión que aprobar o darle anuencia al secretario para aprobar o aplicar la Carta Democrática o invocar el artículo 20. Los estatutos jurídicos de la OEA establecen claramente que uno de los Estados miembros o el secretario general puede invocar el artículo 20 para llegar a una sesión en la que se vote y se discuta la posible aplicación de la Carta Democrática, por lo cual no requiere de la anuencia del Estado. Y en todo caso,
ese estatuto dentro de la Carta Fundacional de la OEA fue suscrito, y la Carta Democrática Interamericana también fue suscrita por Venezuela, y de hecho Venezuela votó a favor de su aplicación contra Honduras por la deposición del expresidente Manuel Zelaya en ese golpe de Estado en 2009, de manera tal que hay que tener en cuenta que hay una doble moral discursiva, y Venezuela fue signataria y suscriptora de un tratado, como lo es la Carta Democrática Interamericana, por así decirlo, una especie de tratado diplomático, aunque es más una resolución, en la que aceptó que no era necesario que el Estado concernido le dé anuencia al secretario general o a algún Estado miembro para aplicar la carta, porque sí se puede aplicar y votar sin que el Estado, en este caso Venezuela, dé la autorización a la anuencia. Belice, Guyana, Jamaica y Surinam votaron en contra de Venezuela, es decir, a favor de la discusión de la del informe y de posiblemente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Países como Bolivia, Nicaragua, El Salvador votaron a favor de Venezuela, pero de lo que no se percató, e insisto, el gobierno venezolano y la diplomacia venezolana en la OEA fue que al someter a votación el orden del día, que era la discusión del informe de Almagro, se le dio la posibilidad a los países presentes de que se expresaran votando a favor con 20 votos la discusión del informe de Almagro. Eso quiso o representó que esos países claramente apoyan lo que dice Almagro en el informe, y apoyar lo que dice Almagro en ese informe es apoyar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de manera tácita, indirecta, pero a la vez muy directa y evidente, por lo cual la Carta Democrática probablemente llegue a ser aplicada, y muchos medios internacionales han reportado de muy buena fuente que ya está activada. Pero ¿cuál es la fuente? El informe se aprobó. El informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, se aprobó aparentemente y presuntamente el mismo día de la sesión, 23 de junio, por ese orden del día. Pero es imperativo, y esto es una posible solución para que se llegue a buen término en la OEA, que se realicen más sesiones para deliberar la implementación progresiva de una misión diplomática ONU, OEA y UNASUR, una misión tripartita que llegue a Venezuela para negociar el cumplimiento del diálogo, es decir, un acoplamiento diplomático más allá de las divisiones ideológicas entre OEA y UNASUR, integradas también por los buenos oficios de la ONU, para que llegue a Venezuela y negocie el cumplimiento del diálogo y de las condiciones políticas en caso de aplicarse a la Carta Democrática, para que haya gestiones diplomáticas que restablezcan la institucionalidad, den resoluciones y reformas políticas, para que haya condiciones que permitan el cumplimiento de las condiciones políticas que podrán dar paso a una transición, a una reestructuración del sistema político y de sus subsistemas, para ir paliando la crisis progresivamente desde decisiones y diseño de políticas orientadas a atacar los problemas económicos y sociales que vive actualmente Venezuela. Eso como parte de una solución, pero si el informe de Almagro se aprobó, y también según lo informó en CNN en español, al periodista Fernando de Rincón, de muy buena fuente y en exclusiva el portavoz del secretario general y jurista, uno de los juristas redactores de la Carta Democrática, Sergio Jelinek, y lo dijo así, cito textualmente: la Carta Democrática Interamericana se activó desde ese mismo día, 23 de junio, ya está activada, así lo dijo Sergio Jelinek, portavoz del secretario general de la OEA y jurista redactor de la Carta, el argentino Sergio Jelinek. Pero también, por otra parte, uno de los presidentes mediadores en un posible diálogo en Venezuela, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, aseveró que pidió cautela a Venezuela, y también pidió cautela a la OEA, precisamente antes de invocar la Carta Democrática. Pero reitero, según Sergio Jelinek, argentino, portavoz del secretario general y jurista, redactor de la Carta Democrática Interamericana y también miembro de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la OEA, ya la Carta Democrática está activada y que ya se empezarán a llevar a cabo gestiones diplomáticas sin sanciones. Esto implica el envío de una misión diplomática de la OEA, insisto, podría ser y debería estar integrada también de manera tripartita, ONU, OEA y UNASUR, para que se llegue al cumplimiento del diálogo en Venezuela, negociaciones de las condiciones políticas,
y que haya presión diplomática, por supuesto, siempre bajo buenos términos, sobre el gobierno para que aplique reformas políticas, reestructuración institucional, uh, recomposición de la separación de poderes en Venezuela y una serie de medidas también que implican decisiones políticas para solucionar lo económico y lo social que está gravemente dañado en Venezuela. Pero Sergio Jelinek aseveró que la Carta Democrática se activó desde el mismo 23 de junio y ya está activada y empezará a aplicar gestiones diplomáticas sin sanciones por urgencia de atender la crisis. Y también una información muy interesante dada a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, presidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Alup, quien no habló en la sesión, no intervino para no entorpecer el proceso y la fluidez de la misma, según aseveró. Maduro, el presidente de Venezuela, planea retirar a Venezuela precisamente de la OEA por la derrota del 23 de junio, lo informó en su cuenta de Twitter. Es decir, Ramos Alup alega que el gobierno venezolano, por decisión del ejecutivo de Nicolás Maduro, planea retirar a la delegación venezolana de la OEA, tirar a Venezuela de la OEA por esa sesión que se llevó a cabo el 23 de junio. Es una estrategia diplomática del gobierno para retirarse de la OEA, no verse sumido ante sanciones diplomáticas o ante una presión diplomática para no aceptar el envío de una misión diplomática de OEA, porque tiene una clara postura y política exterior en total aversión a organismos que tienen un corte más liberal y diverso en cuanto a las ideologías, no tan parcializado como la UNASUR. Es decir, planea el gobierno aceptar y retirarse por sus medios antes de que sea retirado, porque no aceptará que la OEA entre a Venezuela y eso implicaría su suspensión de la OEA. Entonces, claramente, la posición diplomática del gobierno es que no está interesado en formar parte de la OEA, aunque de alguna manera implica consecuencias como su salida de organismos de derechos humanos de la OEA, su salida del Banco Interamericano de Desarrollo, que no podría otorgar más créditos a Venezuela, de instancias paralelas a la OEA, Comisión de Derechos Humanos del Sistema Interamericano. Y si Venezuela llega a salir del sistema interamericano, ya sea porque Maduro planea retirar a Venezuela de la OEA o si no acepta las sesiones diplomáticas, la OEA suspende a Venezuela por activación de la Carta Democrática, que aparentemente y presuntamente ya está activada, entonces implica de alguna manera retirarse del sistema interamericano y esto implica bloqueos crediticios, bloqueos diplomáticos y claramente más presión para un gobierno que, si es aislado, como aparentemente ya lo está en la esfera internacional, podría perder poder externo con claras consecuencias a nivel interno en cuanto a legitimidad de ejercicio, autoridad y capacidad para detentar el poder de una manera que pueda hacer valer su posición diplomática, que ha perdido y que sin duda alguna la OEA está tratando de aplicar los mecanismos cuanto antes. A la carta, que insisto, presuntamente ya está activada, según Sergio Jelinek, portavoz de Luis Almagro y jurista redactor de la Carta Democrática sobre Venezuela. Así es como podría aplicarse la Carta Democrática, así es como se llevó a cabo la votación, eso es lo que se conoce, es lo que podría hacerse, una posible solución. Así están dadas las posiciones, las tendencias y los escenarios dentro de la OEA sobre Venezuela. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.